Estas palabras de Torah vamos a decir Leilun Ishmat de la señora Rachel Batalón, ¿es así? Sí, gracias. Sí, gracias. Rachel Batalón, por supuesto que sí, diremos esta palabra de Torah, Leilun Ishmatá, Leilun Ishmat Nefesh Kol Mitei Israel, amén, ve amén. Todo. Para allá vamos a hablar un poquito, ¿sabe de qué? De algo importante que nos concierne a todos. El poder de la palabra, el poder de el habla. Y algo muy interesante, muy importante que todos debemos de saber y debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado cómo decimos las cosas. Muchas veces creemos que basta con decir las cosas siempre y cuando yo personalmente las entienda, sin tener en cuenta si el otro va a entenderlo de la misma manera. Muchas veces nos equivocamos creyendo que porque yo entiendo lo que quiero decir y lo hago con buenas intenciones, bien, el otro va a captar lo mismo que yo entiendo. Y eso, bien, no es así. De ninguna de las maneras, si uno no se expresa bien, puede haber mucha confusión. Y no solamente que puede haber mucha confusión, perdón, sino puede haber muchos malos entendidos que pueden llegar y llevar a peleas y a disgustos muy importantes dentro de la sociedad. Y ya no solo dentro de la sociedad, dentro de la propia familia y dentro del propio matrimonio. Bien, dentro del propio matrimonio, Ribono Shel Olam. Miren, la Torá nos dice algo muy interesante cuando Yosef se revela a sus hermanos, que todos ya saben, y cuando Yosef le manda a través de sus hermanos a su padre la misiva de que él está vivo, de que baje. Vamos a ver el poder de la palabra, de una sola palabra, la fuerza que tiene, que es verdad que es algo muy cotidiano, no es algo que vengo a innovarles a ustedes, pero siempre hay algo que se nos escapa. Y la Torá nos ilumina y nos hace ver lo que se nos puede escapar, incluso que muchas veces nosotros sabemos ya todo eso. Es como el Mesilat Yesharim. Bueno, el Hot Tzadikim, Mesilat Yesharim es el que trae. Que no vengo a innovarles nada cuando viene a hablar de midot, de cualidades. No vengo a enseñarles nada. Vengo solamente a recordarles lo que a ustedes se les olvidan nada más. Yo sé que todos lo saben. Las malas cualidades que no hay que tener, como el orgullo, como el enojo, como la persona que no es misericordiosa, como la envidia, como todo eso, dice, yo sé que todos lo saben. Pero ¿qué pasa? Que se nos olvida. Y por tanto vengo a recordarles nada más los beneficios que tiene las buenas cualidades y los perjuicios que tienen las malas cualidades. Y es verdad, cuando uno se pone a estudiar Musar, de pronto dice Ribono Shel Olam, ¿cuánta verdad hay ahí? ¿Y cómo me reflejo yo en eso? Ahora, le dice lo siguiente, algo que en principio no se entiende. No se entiende. ¿Y por qué? Escuchen bien. Ya, Yosef, a alguien tan espiritual como Jacob Avinu, no se le dicen cosas banales. Jacob Avinu habló a Hashem con él directamente. A Hashem se le presenta no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Bien, y le dice que no te preocupes, que yo te voy a llevar, yo te voy a traer, yo te voy a salvar, yo te voy a hacer de ti, el pueblo judío va a salir de ti, en infinidad de cosas. Estamos hablando de alguien como Jacob Avinu, que estaba en un nivel que no podemos siquiera imaginar. Por tanto, la cuestión material a Jacob Avinu está claro que no era lo que a él le interesaba. ¿Qué fe? Y eso lo sabía perfectamente su hijo Yosef, porque conocía a su padre, estudiaba con él todos los días, antes de que lo vendieran. Y no solo eso, sabía el nivel que tenía su padre Jacob Avinu, sabía quién era, de quién se trataba. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible que Yosef Atzadik, cuando le manda la noticia de que él está vivo, le dice lo siguiente? Vayan a papá y díganle a papá esto. Va a Ko Amar Binja Yosef. Vayan y díganle a papá, así te dijo tu hijo Yosef.
Samani Elohim le'adon lechol Mitzrayim, reda elay al ta'amod. Samani Elohim es me puso Dios. Le'adon lechol Mitzrayim. Vayan y díganle que Dios me puso a mí, amo y señor de todo Egipto. Como si eso le importara muy mucho a Jacob Avinu. Reda elay al ta'amod. Baja a mí, no te quedes ahí. Ven a verme. Como diciéndole, ven a ver mi grandeza. Ven a ver mi poderío. Y preguntan todos los hajamim, ¿se ha vuelto loco Yosef Atzadik? No tenía otra cosa que hacer Yosef Atzadik que mandarle esa misiva a su padre, a alguien tan elevado como Jacob, que sabía que eso no le importaba en absoluto y que toda la preocupación de Jacob Avinu era si Behemet, su hijo, estaba en el mundo de Torah, si seguía las directrices de Hashem, si no se había asimilado. Él no entendió eso, no podía mandarle otro mensaje más que una cosa tan, vamos a llamarle entre comillas, absurda a su padre. ¿Qué está hablando Yosef? Sabe que eso es un fracaso de forma directa. Sabe que eso no va a influirle a su padre para que él baje. Al contrario, el padre no va a querer ver la desgracia de su hijo. No va a querer ver el fruto del vientre de su mujer y suyo, de la esperanza que él tenía en que salieran todos tzadikim, de que su hijo, el más querido, se hubiera asimilado de una manera tan profunda, hasta el punto que lo que le importaba y lo que él le decía que viniera para ver es que le viera como Adón, como el amo y señor de todo Egipto. Al contrario, eso era una ofensa para Jacob. Entonces, ¿en qué estaba pensando Yosef Atzadik? No hablamos de cualquier persona, hablamos de Yosef Atzadik. Escuchen bien. Viene la Torá, viene mejor dicho Jajamim, y nos dicen, no. Es imposible pensar que alguien tan elevado, al igual que Jacob, que era Yosef, que no por amor al arte se le da el título de tzadik, y se le mantiene así, le doré dorot, para toda la eternidad. No podemos pensar que Yosef pensara de esa manera. No podemos pensar que Yosef le mandó ese mensaje. No ese es el mensaje que le manda Yosef. ¿Qué mensaje? ¿Qué otro mensaje le puede mandar a su padre Yosef Atzadik? Si ahí lo pone. Es que la Torah miente. No miente. La Torah no miente, pero hay que saber estudiar la Torah. Hay que saber entender la Torah. Por eso es importantísimo de cuando uno estudia Torah, y siempre lo digo, y lo dice el Jajamim, no lo digo yo, estudiar con alguien que sepa entender el significado de la Torah. Si nos ponemos a leerla de forma literal, solamente así, a simple vista, echamos un vistazo, no lo vamos a entender. Es más, podemos llegar a equívocos, podemos llegar a error. ¿Por qué? Porque lo que pone literalmente no siempre es lo que quiere decir. Lo hemos visto en la parashá de la semana de Vayhi, cuando Jacob Avinu le regala la ciudad de Shechem a Yosef y le dijo que la conseguí del Emorita, Beharbi Kashti, con mi espada y con mi arco. Jajamim al instante del Targum, Onkelos y Rashi también trae, de que no es literalmente lo que quiso decir. Jacob Avinu no era un espadachín, no era un arquero, no era un guerrero, pero ahí pone, Beharbi Kashti, con mi espada y con mi arco. Dice, no, a eso no se refirió. Se refirió con mi tfilá, con mi maasim tovim, con mis buenas acciones, con mi razón. Cada uno lo que dijo que quiere decir. Porque, muy fácil, dicen Jajamín, dice, si hubiera querido decir literalmente que se trataba de arquero y de espadachín, tenía que haber cambiado las palabras, no haber dicho primero que conseguí con mi espada y mi arco, sino con mi arco y mi espada. Porque primeramente cuando uno lucha contra el enemigo, primero lucha a través de los arcos, a la lejanía. Cuando ya no puede y se están acercando es cuando utiliza la espada. La Torah no se equivocó. La Torah no pone palabras ahí de relleno y no importa el orden. No, importa el orden. Si no puso el orden correcto es que no quiere decir literalmente eso. Y por eso nos traen nuestros sabios la verdadera explicación de a qué se refirió Jacob. Vemos de aquí que si no tenemos a nuestros hajamim no podemos entender la Torah.
Lo mismo con la palabra esta, o la frase que le dijo Yosef Atzadik a su padre. Fíjense ahora, escuchen muy bien, la gran diferencia que va a haber entre la explicación que os he dado al principio, de lo que parece que quiere decir la misiva que le mandó Yosef, que aparentemente parece hasta ofensiva a su papá Jacob, a lo que Jajamim nos dicen e interpretan que quiere decir realmente el pasuk. Escuchen bien. El pasuk lo vamos a traducir de esta otra manera que cambia el contexto completo de las intenciones de Yosef. Y vamos a ver la grandeza de Yosef Atzadik. La grandeza de Yosef Atzadik. Le dijo Yosef Atzadik a sus hermanos, Maharu, corran, va'alú el Avi, y suban a mi padre. Suban porque Jacob estaba en Eretz Israel, y Eretz Israel está en lo alto. Por eso decimos Aliyah, o decimos Aliyah, ha hecho Aliyah Israel. Ha subido la fe. Ve'amartem elav, y le dirán a él, Koamar binja Yosef, papá, si ha dicho tu hijo Yosef, Samani. Esta palabra es la clave. Esta palabra es donde está la clave de toda la frase. Samani es verdad que podemos interpretarlo como yo me ha puesto, me ha puesto. O también la podemos partir en dos y decir Samani, Samani, yo pongo, yo pongo. Jamín dice que Yosef le dijo, papá, díganle a papá, Samani, yo pongo Elohim, a Dios. Díganle a papá que yo en Egipto pongo a Dios, Leadón Lejol Mitzrayim, como Señor dentro de todo Egipto. Yo fomento, yo pongo a Kadosh Barujú. Bien, como amo y Señor del mundo entero. Vayan y díganle a papá que estoy haciendo Kiddush Hashem en Egipto, que estoy enseñándoles a todos, diciéndoles a todos, Sam Ani, yo pongo aquí en a Elohim, a Kadosh Baruchu, Lejol Mitzrayim, a todo Egipto, le estoy poniendo a ellos que por encima de todo está Kadosh Baruchu. Díganle que sigo en el mundo de Torah. Díganle que sigo en el Derech Hashem, en el camino de Dios. Díganle, Reda el Ayaltamot, baja a verme, ven a ver a tu hijo, que sigue el Derech HaKadosh Baruchu, que sigue en el mundo de Hashem, en el camino de la Torah. Fíjense qué diferencia hay entre un mensaje y el otro. Y en una palabra que uno puede malinterpretar, podemos tirar por tierra completamente. Yosef Atzadik. Decir que cómo es posible que le transmitiera un mensaje tan banal a su padre. Sin embargo, si nosotros leemos bien, o mejor dicho, interpretamos bien esa palabra, damos un contexto diferente. Ensalzamos a Yosef Atzadik como él merecía e interpretamos como era realmente de esperar lo que le dijo Yosef a su padre Jacob. Él no le mandó un mensaje material, le mandó un mensaje ruhaní porque sabía quién era su padre. Él sabía que a su padre le importaba muy poco el poder, le importaba muy poco el dinero, le importaba muy poco si él era rey o no era rey, todo lo contrario. Jacob estaba preocupado si su hijo se había perdido y como rey era lo más probable porque estamos hablando de la corona, poder, mujeres, dinero, honores, todo lo que los ingredientes para que una persona se torne orgulloso, se torne engreído, se torne todo lo peor de lo peor. Sí, si uno no se trabaja constantemente, sobre todo cuando entra en el nisayón, en la prueba tan difícil que es estar en el poder, es una de las peores pruebas que hay. El tener la ostentosidad de la persona que tiene poder, que tiene dinero, que tiene honores, es una prueba dificilísima de pasar, de poder ser un bentorá, de poder ser una persona con midot tovot, serás muy fuerte. Y ese era el miedo de Jacob Avinu. Ese era el miedo que tenía Jacob Avinu. Por eso su hijo lo tranquiliza. Por eso es importante el dibur, la forma de hablar. Expresarse de forma clara, nítida, nítida.
vemos una palabra. Si no se bien interpreta, Dios nos libre, podíamos tirar por tierra el nombre de Yosef Atzadik. Estuvimos hablando esta semana. Una persona con una sola palabra puede destruir el mundo o construir el mundo. Y estuvimos hablando algo tan sencillo como una palabra. Por ejemplo, trajimos el ejemplo de la guerra de Rusia-Ucrania. Putin, que él está ocasionando masacres. Él con una sola palabra, una sola, pudo haber salvado miles y miles y miles de vidas humanas, y una sola palabra es la que ha hecho que destruya, mate a miles y miles y miles de seres humanos. ¿Cuáles son? Muy sencillo. Fíjense, si solamente hubiera utilizado su boca para decirle a todas sus tropas antes de que empezara la guerra, retirada, replieguense, una de ellas, ni una sola vida humana se hubiera perdido en el mundo. Ni una. Ni por parte de Ucrania, ni por parte de Rusia. ¿O es que cree que en Rusia no están muriendo seres humanos? Sin embargo, él utilizó la palabra equivocada. Ataquen. Una palabra. Una u otra, como dicen Jajamim, Ahayim vehamavet beyad lashon. La vida y la muerte están en manos de la lengua. Y somos responsables nosotros. No Hashem Itbaraj. No metamos a Borei Olam en esto. ¿Saben que es muy fácil culpar a Borei Olam? ¿Dónde está Dios? Mucha gente dice, ¿dónde está Dios en todas las masacres? Como si fuera Hashem el que organiza, el que hace, el que decide las guerras. No, aquí nadie le ha puesto un fusil al señor Putin, por llamarle de alguna manera, para que diga ataquen. Tenía el libre albedrío para decir ataquen o para decir replíguense, retírense. Él decidió utilizar la palabra ataquen. Y esa es la consecuencia de una mala decisión del ser humano. Por lo tanto, nosotros también tenemos que saber que en nuestra lengua está la vida y la muerte depende de nuestra lengua. Este dicho no fue dicho para alguien en particular, sino para todo el mundo en general. Estamos incluidos nosotros, todo Yehudí en el mundo. Por eso es muy importante, señores y señoras, en la casa, en el matrimonio, mucho cuidado cuando se habla. Muchísimo cuidado de cuando uno se expresa, utilizar las palabras adecuadas para no dañar. No pensar que porque yo no tengo malas intenciones, creer que la otra persona me va a saber lo que yo pienso. Nadie sabe lo que hay dentro del cerebro del otro. ¿Alguien sabe lo que hay en el corazón o en el cerebro de las demás personas? Nadie lo sabe. Por eso hay que expresarse de forma clara, nítida, y decir las cosas que el otro entienda. No nos equivoquemos, Jacob vino, nos enseñó eso. Esto no son novedades de ahora, que tengamos que ir a psicólogos, a educadores, ¿bien? Para que nos enseñen ahora mismo la forma de comportarse. La Torá, hace miles de años, ¿qué se dio? Aquí ya viene perfectamente todo. No digo quien quiera ir que vaya a un psicólogo, no estoy diciendo que no vaya. Pero no nos hace falta, teniendo nosotros este manual que nos entregó a Kadosh Baruj Hu. No hace falta nada. Jacob vino. Cuando a Kadosh Baruj Hu se le aparece estando con su suegro Labán y le dice, vete de la casa de Labán, Hashem se le aparece. Jacob vino tenía ahora una misión de que decirle a sus mujeres que tenían que marcharse. Podía haber ido a sus mujeres y haberle dicho, oye, ¿saben qué? Se me ha aparecido a Kadosh Baruj Hu, vámonos. Nos ha dicho que nos vayamos. No hay más que hablar. Las mujeres probablemente hubieran seguido a su marido. Probablemente, no digo que no. Pero Jacob vino y no hizo eso. Jacob vino la Torá, ¿saben qué? Utiliza montones de pesukim, cosa que no hace para las halajot. Montones de pesukim para decirnos la conversación que tiene Jacob con sus mujeres. La lleva fuera a otro lugar,
fuera de lo que es el campo, empieza a darles explicaciones de él, lo bien que ha trabajado con su padre, lo bien que se ha portado con su padre, para hacerles ver que Behemet, la partida, el irse de la casa de sus padres, no es porque quiere o es un desagradecido, no. Simplemente le está explicando a sus mujeres para que ellas entiendan. Dice, tengo una obligación de que mis mujeres acepten mis pedidos, que ellas también entiendan por qué nos queremos ir, o por qué me quiero ir, o por qué me tengo que ir. No solamente ir y decirle, mira, ha venido Hashem, se me ha presentado, me van a creer, pero no es la forma. Tienen que recibir una explicación, tienen que ver, entender, saber de forma nítida, ellas también tienen derechos y tienen que saber de forma nítida por qué nos vamos. Aparte que le voy a decir que Hashem me ha dicho que nos vayamos, pero también quiero darles una explicación que ellas, porque tienen derechos y tienen el derecho completo a saber por qué nos vamos. Vemos, Jacob vino ya, nos enseñó cómo hablar a la mujer. Lo mismo la mujer al hombre, bien, y lo mismo es con los hijos, y lo mismo es en un trabajo, a la hora de hablarle a un trabajador, no porque yo sea el dueño, no porque yo sea el jefe, me cría con todos los derechos del mundo y al trabajador lo empequeñezco, no le tengo que dar explicaciones, sí, sí, hay que hacer sentir bien al otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a hacerle sentir bien al otro que está ahí enfrente mía? Porque me creo con poder. Me gustaría que me lo hicieran a mí. Es muy importante, por favor, por tanto, coger como ejemplo lo que Jacob vino, lo que Yosef Atzadik, las maneras en cómo hablaron, bien, utilizar muy bien las palabras adecuadas a la hora de hablar, a la hora de transmitir, a la hora de comunicarse con otras personas, de que la otra persona, cerciorarnos, entiende bien lo que le estoy diciendo. Que en verdad no le estoy ofendiendo. Que en verdad quiero que entienda que lo que hago lo hago por su bien. No solamente que yo lo entienda, no basta con eso. Y hay muchos malos entendidos por eso precisamente. Y está en nuestra mano evitar todo eso. Hay que hacerlo. Por tanto, nos quedamos con esto. Seamos lo mismo como Yosef Atzadik se expresó de una manera, o mejor dicho, nuestros hajamim nos explicaron la manera en cómo se expresa Yosef Atzadik y no llevar a equívocos a nada ni a nadie, para que siempre esté y reine la armonía y el shalom dentro de las casas de Israel, dentro de las vidas de todos los hijos de Israel, y también, ¿por qué no?, la persona con el semejante, incluso que no sea yehudí, no pasa nada, al contrario, tenemos que tener buenas relaciones con todos los demás, con todo el mundo en el cual nos rodeamos, y también hablar de una manera clara y nítida sin que se sienta ninguno de ellos, ni mucho menos ofendido, porque no tenemos por qué ofender a nadie, porque si vamos siempre con el emet, no tenemos que ofender a nadie, sino simplemente hacer Kiddush Hashem, que eso es lo que hizo Yosef Atzadik en Mitzrayim. Mitzrayim, Yosef Atzadik, lo que hizo más que otra cosa fue Kiddush Hashem. Y le voy a decir una cosa antes de terminar. Como dije antes, Haim ve'amavet biyad halashon. La vida y la muerte están en la boca, en las manos de la lengua. Termino con esto. Yosef Atzadik se encumbró por una palabra. Yosef Atzadik también cayó por una palabra. Yosef Atzadik, miren, con Hashem no hay doble cara. Con Hashem no hay el jugar. Y Hashem, cuando una persona va por el derech y reconoce el poderío de Borei Olam, como hizo Yosef Atzadik. ¿Qué fue lo que encumbró a Yosef Atzadik? Cuando salió del pozo, cuando lo sacaron, porque tenía que resolver un problema del faraón, ¿se acuerdan? Que eran los sueños que había tenido. Yosef Atzadik tenía dos opciones. Una, vanagloriarse, echarse gloria encima, a ver si con eso podía convencer al faraón para que lo sacara del pozo definitivamente. U otra, hacer lo que hizo, empequeñecerse y autoanularse a Kadosh Baruj Hu.
Él dijo, Nautanulo Boreolam. Y dijo una palabra que fue la clave, Biladai. Biladai. Elohim y Hanet Shalom Paró, delante de todos. ¿Qué haces? ¿Estás diciendo tú que tú no tienes nada que ver, que tú no sabes que es Hashem Itbaraj el que va a responder el sueño del faraón? ¿No te ha sacado a ti que él está confiando en ti? ¿Qué le está diciendo? ¿Que tú no sabes? Te va a meter también en el pozo. Era prácticamente el resultado de eso que él dijo. Aparentemente tenía que haber sido ese el resultado. Sin embargo, ¿qué vemos? Que el resultado fue todo lo contrario. Eso precisamente fue lo que hizo que Yosef Atzadik fuera encumbrado y se convirtiera en virrey. El que autoanularse a Hashem, una palabra. Ahora, perdón. ¿Cuál fue la palabra que hundió a Yosef Atzadik, vamos a llamarle así? Hasta el punto de que fue el primero que muere de entre las tribus. El primero de todos, Yosef Atzadik. ¿Por qué? ¿Saben por qué? El Jajamín por la boca. Cuando él le dice a sus hermanos, ay, no tengan miedo. Los hermanos vienen cuando después del entierro de su padre también tienen miedo que él vuelva, se vengue de ellos. Ahora se va a vengar de nosotros. Y entonces empezaron a llorar, nos vamos a vender todo como esclavos para ti. Y dice, no, si Yosef, no, yo no me voy a vengar de vosotros. No os preocupéis, yo, Anía Jalkelet le dijo, yo voy a abastecer, yo. Dice Hashem Itbaraj, le dijo, ¿qué habla Yosef? ¿De qué vas, Yosef? Tú vas a abastecer, ahí han metido la pata. Tenías que haber dicho, Hashem Jalkeletchem, o Hashem me puso a mí aquí para yo abasteceros, eso sí. Pero decir que tú eres quien abasteces, que tú eres, ¿quién eres tú? Le dijo Hashem. Ahora te voy a demostrar que tú no eres nadie. Tú eres el primero que te va a ir del Olam. Tú eres el primero que vas a desaparecer a ver si ellos van a ser abastecidos por ti. ¿De qué vas? Vemos que una palabra encumbró a Yosef y una palabra tiró por tierra todo a Yosef. Hay que tener mucho cuidado con la boca. Hay que autoanularse a Hashem Itbaraj, no olvidarse de eso. No creer que nosotros somos los inteligentes. No creer que nosotros somos los fuertes. Shemit Baraj, si a Yosef le hizo eso, a nosotros no. Nosotros estamos en igual que Yosef Atzadik o cualquier otro. Para Hashem no hay diferencias. Y por tanto, hay que tener cuidado con la boca y hay que autoanularse a Shemit Baraj. Hay que saber cómo hablar. Una de las cosas que primero debemos de aprender en la vida, acuérdense bien, la fuerza del habla es muy fuerte, saber hablar. De eso depende todo. Que Hashem les bendiga, tengan berajá batzlajá, pasen un feliz Shabbat. Ha sido un verdadero placer haber estado aquí con vosotros una vez más. Que Hashem nos dé el zehut de seguir así mucho tiempo, intentando enaltecer solo el nombre de Akadosh Baruj Hu. Shabbat Shalom Mevorach y un feliz día para todos. Shabbat Shalom.